Claro, mira, es una historia padrísima porque creo que muchas veces me la hice en mi cabeza y cuando vi la pregunta de que me ibas a hacer, dije, qué padre, quiero contarlo. Fíjate que yo estudié la carrera de Derecho aquí en la Ciudad de México. Eh, Cuando en mis años, aunque estoy chiquita, tengo 36 años, todos se iban a penal, administrativo, a mí me gustaba constitucional, fiscal, lo odié, pero siempre tuve una muy buena amiga que le iba muy bien en fiscal y teníamos una materia que se llamaba internacional, que justamente la directora de carrera no la daba y yo dije, me encanta, o sea, siempre sentí ese sentimiento de gusto hasta el tema internacional. En México y en mi familia no estábamos acostumbrados incluso a viajar internacionalmente. Yo era a esa edad, nunca había salido del país, es que vas que al pueblito de tus papás, de tus abuelitos, pero no sales en ese entonces. Para ahorita ya todo el mundo sale a otros países, ¿no? En mi caso no me pasó. Y bueno, decido hacer mi servicio social en la Secretaría de Relaciones Exteriores y casualmente me toca en el área de diplomáticos y consulares. Yo buscaba solo entrar a Relaciones Exteriores y había muy pocos lugares. Tengo que entrar, que sea jurídico en cualquier área, pero casualmente y con mucha suerte me tocó consulares y diplomáticos. Y me tocó hacer cartas interesantes de contestación a las áreas consulares en otros países donde México se encontraban. Me tocaron casos importantes como detenciones de narcotraficantes en Sudamérica, donde nos llegaban a nosotros y decíamos, bueno, ¿qué les contestamos? México tiene la obligación de proteger a estos personas que cometieron un delito, porque al final la sección consular en otro país es el país, territorio, y tenemos la obligación de protegerlos y juzgarlos en nuestro país. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer a mi jefe de ese entonces, que fue quien me dio la apertura a conocer más sobre el tema internacional, ya sea público o privado. Y mi intención al inicio era ser embajadora o trabajar en una sección consular. Pero mi jefe me dio un tip. Me dijo, tú tienes que salir de México y tienes que conocer otro idioma, mínimo uno. Y lo hice. Decidí a Toronto en ese entonces y ahí, bueno, mucho más joven, empecé a estudiar otro idioma y empecé a ser migrante, ¿no? Yo me iba como los que se van de intercambio 6 meses y en un punto me gusta tanto que decido migrar por 3 años, viví en Toronto y me tocó conseguir trabajo, me tocó ser la extranjera, me tocó, a pesar de que ya tenía inglés bueno, entender el idioma nativo y los que venimos a aprender, conocer otras culturas. Toronto es súper multicultural, tuve oportunidad de vivir con japoneses, con gente de Taiwán, Brasil, Italia, y eso me ayudó a conocer un poco más, ¿no? Ahí todavía yo no me iba a migratorio. Después me fui a Australia, estuve estudiando en Melbourne y ahí estuve en un área, en la misma escuela donde apoyaba a los estudiantes a realizar sus procesos administrativos para tener su legal estancia correcta en Melbourne, en ese entonces en Australia. Y bueno, saber que existen tratados internacionales entre un país y otro, que México a lo mejor no tiene el Working Holiday Visa que puede hacer Italia, que puede hacer Estados Unidos, que nosotros solo podemos ir a Francia y me tocó envolverme más. Estando como migrante, ahí empaticé muchísimo porque es difícil ser migrante. O sea, yo tenía una carrera universitaria como abogada y ejercer como abogada en otro país era complicadísimo. Y llegó un punto en donde yo decidí regresarme a México. No todo el mundo me decía, estás en Melbourne, estás en Australia, ¿qué haces allá? Si es que yo no puedo seguir así, yo tengo una carrera y mi carrera se hizo en México. Y yo conozco las leyes mexicanas, no conozco las de este país y no encajo ya en este lugar. Es difícil, o sea, empatizo mucho con los migrantes porque tienes que dejar muchas cosas, incluyendo a tu familia, porque también mi familia fue importantísima para la decisión que tomé de regresarme. Y cuando decido regresar,
encuentro un trabajo en migratorio y empecé desde cero. O sea, no sé cómo sea en Argentina, pero en México si no tienes 10.000 años de experiencia, no te dan trabajo y así me fue. Y yo desde cero empecé, me pagaban nada, de verdad nada, pero yo dije, no me importa, tengo que aprender de una u otra forma y empecé siendo becaria, administrando todo el papeleo que me daban para hacer, acomodar expedientes y ese fue mi primer trabajo ganando súper poquito, pero en el área migratoria. Y de ahí fui avanzando, avanzando hasta tomar la decisión de hacer mi propio despacho.